Volvemos a la carga con una nueva selección de material sonoro que escuchaba yo en mis tiempos mozos, ¿no? Todo esto es básicamente, todo el material que tenemos aquí es material de bandas punk hoy, algo también de sonido jamaicano, de bandas que yo escuchaba más o menos en los años 2000, desde 2002 hasta 2010, 2011, les di bastante caña a todo este material que voy a traer aquí, ¿no? Todo este material, pues bueno, se compraba, pues se podía comprar desde tiendas de Cataluña, ¿no? Por ejemplo, distribuidoras como Grita o Muere, Bronco Bullfrog de Ibiza, la DDT aquí en Bilbao, en Street Warriors en Bilbao, pues bueno, ibas haciendo también cambios con otra gente de otras distribuidoras, ¿no? Pues se compraba también en Potential Hardcore, en VC Records, con las mismas bandas, ¿no? Hacías estos cambios y bueno, todo este material, pues bueno, es un material que guardo con bastante cariño, ¿no? Empezamos con Iberia Trust. Iberia Trust es una banda de Psychobilly. El sonido Psychobilly no ha sido tampoco un sonido como muy presente, digamos, en mi colección. No tengo tampoco demasiadas bandas de este sonido. Y esta Iberia Trust es una banda navarrica que venía de las cenizas de los Motosierras Asesinas, ¿no? Es una banda bastante loca, muy... Yo supe de ellos porque los recomendaban en el fanzine Paliza o Bordillo, ¿no? Que me gustaba mucho ese fanzine, que era un fanzine en Extremadura que lo hacía Germán Menaca, y era muy chulo el fanzine, ¿no? Y entonces él era muy friki y muy fan de esta banda, ¿no? Y bueno, aquí Iberia atrás, pues bueno, hablaban un poquito de todas sus referencias, digamos, de todas sus influencias. Por ejemplo, aquí decían las influencias cinematográficas que ellos tenían, pues La Matanza de Texas, Terciopelo Azul, La Noche de los Muertos Vivientes, Posesión Infernal, Plan 9 from Outer Space. Claro, estamos hablando de una época en la que, claro, el acceso al cine o a la cultura no era tan grande como lo puede ser ahora. Y, por ejemplo, era muy interesante, pues bandas también como Rasca y Pica, que tenían una cultura cinéfila bastante interesante. Y bueno, muchas personas conocíamos películas y material gracias a fanzines como Imagen Death o el 2000 Maníacos, ¿no? Comandado por Manuel Valencia. Y bueno, aquí tienes pues las influencias que tienen musicales de Iberia atrás, pues de Cramps, Meteors, bueno, lo típico, ¿no? Banana Metallic, las típicas bandas de, bueno, Johnny Cash también. Y me gustaba mucho la canción Motosierras Asesinas, que me parecía un temazo así súper loco, pero básicamente esto es punk de toda la vida con contrabajo. Y era como muy loco. Yo recuerdo, me gustaba a mí mucho, bueno, de los que yo conocía así de bandas así estatales, estaba Nightbreed, que era la banda que tenía Willy de Último Asalto, junto a otro de Último Asalto, con el Psychobilly. Y luego estaba también una banda muy chula de este sonido, era Temblores, que era una banda de aquí de la margen izquierda, que nosotros los invitamos a tocar a nuestro festival loco, Desmembrados Fest, que bueno, aquel festival fue una puta locura de festival. Fue verdaderamente loquísimo. Dos locos, yo que hacía el fanzine Narración Doble y Jonathan que hacía el fanzine Glory Days, sin tener un puto duro, con un presupuesto ínfimo, nos aventuramos a organizar un festival de 2 días con un montón de bandas, casi todas de fuera. Trajimos a Bondanikens, trajimos a Motor Zombies, trajimos a Lobos Humanos de Murcia, a Donantes Sanguinarios, que era peña que venía de Amenaza Social de Madrid, Golpe de Estado de Guipúzcoa, un montón de bandas. Espero que no se me olvide ninguna. Nicotina Asesina, que creo que eran de Cataluña también, que tenían un sonido así como Psychobilly. Y bueno, fue loquísimo. Y trajimos también a Carniceros del Norte, que montaron la de Dios. Y bueno, fue un festival loquísimo en el... Claro, va a cumplir 16 años desde que lo hicimos. Lo montamos en diciembre de 2010 y fue una puta locura. Otro día en otro vídeo ya os contaré un poquito sobre este loco festival al que bautizamos como Desmembrados Fest. Pues este Mondo Psycho de Iberia Atrás es un disco muy cuco, muy chulo. Estos yo creo que lo autoeditaron ellos. Esto me lo compré yo en Liquiniano, en Bilbao, ahí en la calle Ronda. Me lo compré, pues eso, en su día dije, mira, Olaf el Vikingo. Claro, es que ellos participaron en un disco tributo a los Nikis. Y bueno, muy chulo, ¿eh? Iberia atrás estaba interesante. Vamos con una banda punk melódica de Cataluña, que este es Electroduendes, este Salgo a la calle. Es un disco para mí mítico, un disco que editó Grita o Muere, el sello de Alejo, que Alejo era uno de los miembros de la banda. Y bueno, la particularidad de este grupo es que cantaba la batería y era súper guapo, o sea, era muy chulo. Ya desde las maquetillas, aquellas que tenían, habían salido también en unos recopies de, creo recordar, del fanzine Tóxico. No sé si VC Discos también estuvo como tanteándoles ficharles,
pero impresionantes, ¿no? Estos Electroduendes con su hit absoluto, que es Salgo a la calle, pero también me gustaba mucho Te Vigilan, era muy chulo. Al otro lado también estaba muy bien, Armas de Destrucción, La Celda de la Tortura. Era como muy melódico y combinaba un poquito la voz más melódica de la batería y cantante también, frontwoman, digamos, de la banda, con la Alejo, que era así, era más punk y más mala hostia, ¿no? Era así como muy, muy punky, punky, punky. Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. Porque me hago en esta realidad, porque me agobia la necesidad. Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. Porque me hago en esta realidad, porque me agobia la necesidad de saber que algo va a cambiar, que no todos los días van a ser igual. No resisto esta rutina que está llena de vida, necesito saber que algo va a explotar, que algo va a explotar. Porque tengo la necesidad, necesito saber cómo voy a cambiar. No viviendo sin sentido, este sistema no me deja avanzar. Recorriendo día a día esta ciudad, intentando escapar del camino más claro. Voy peleando, peleando, voy peleando, peleando. Luego había otro grupo también muy chulo que se llamaba Desparrame, que eran de Cataluña también, que combinaban muy bien la voz femenina y masculina. Mundo Matadero también lo hacía esto. Y no era nada usual, ¿no? Ver bandas en las que cantaban chicas, ¿no? Yo también recuerdo, pues bueno, Último Resorte, los años 80, y luego ya en los 90, Liposomas Patujeto, pero Liposomas Patujeto era como más punky, más sucio, y Electroduendes tenía un sonido como muy limpio y como no pop, pero como muy melódico, muy tatareable, e incluso a gente que no tiene nada que ver con el punk le molaba porque les entraba muy bien. Y además este Alejo era un tío muy majo. Yo me carté una vez, en una época con él porque le hice una entrevista a Electroduendes y también le hice una entrevista a su sello, ¿no? Claro, como este tío estaba inmerso en mil movidas y en mil facetas, porque él tocaba en Cartón de Vino, tocaba en Escupe, en Electroduendes, luego además llevaba el sello de Grita o Muere, que era el sello que editaba todos estos discos, ¿no? También editaron, creo que recordar, el álbum de Mordazas, ¿no? Que era una banda también que nos gustaba bastante, que era así como una especie de punk y así como sucio y como chulo. Y les entrevisté y me contestaron y me enviaron las contestaciones por carta. Tío, qué tiempos aquellos. Aquellas primeras entrevistas que hacía, pues yo recuerdo les entrevisté en el 2003 o 2004 a la banda asturiana Oinast, al Tajo de los Cuervos, que era de Murcia, una banda así como punky, pero con un doble bombo así muy guapo, como hardcore punk rápido a toda hostia, y Amenaza Social también. Tengo todavía por ahí la entrevista que les hice yo, que el tío me la escribió también con bolígrafo, o sea, súper guapo. Aquellos tiempos, Johnny Guerrero también me contestaron. Muchas bandas tú les mandabas cartas y pues bueno, pues no te hacían ni puto caso, pero era muy guay cuando, por ejemplo, te contestaban, era espectacular, o sea, era una sensación que es como difícil de explicar. Así que este Electroduendes es un disco clásico, me gustaría tenerlo en vinilo, salió en vinilo en su día, pero bueno, pero ¿qué se le va a hacer? En disco está bien. Vamos con una banda más internacional, estamos hablando de estos Roots and Boots, con este álbum Young, Loud and Proud, que es una banda de Malasia. O sea, claro, nosotros en nuestra locura escuchábamos bandas de todo tipo y empezó a pegar fuerte el sonido asiático, ¿no? Con ACIB también, que era una banda muy chula, que nos gustaba mucho, es el Skinhead for Life. Y este álbum también estaba muy bien. Yo recuerdo que Pablo de True Force, del fanzine True Force de Madrid, que él luego también hizo una discográfica, él era un enfermo de todos estos sonidos, de todas estas bandas, y él promocionó mucho e hizo mucho por estas bandas para que fueran conocidas, y desde luego que lo fueron. O sea, un montón de bandas de este estilo, había muchísimas también japonesas, por aparte de los Cobra, que son como los más famosos, pero había también muchísimas bandas de estos lugares, como así, como muy exóticos, orientales, que tenían un sonido como muy melódico y molaban mucho, ¿no? Porque
escapaban un poquito de la brutalidad de todo lo que es la testosterona, macho men, ¿no? Del rollo hoy, y jugaban con melodías y pues un poquito pues como lo que hacía también Perkele, bandas así, Skinflix también hacía alguna cosa así como melódica, y molaban mucho, ¿no? Estos Roots and Boots eran como muy melódicos, era como una especie de hoy popero, con mucho corito, con muchas pues, guitarras dobladas, y como jugando mucho con las voces, y eso molaba mucho. Y este Roots and Boots lo recuerdo como un disco muy interesante. Lo que pasa es que, claro, hace muchos años que no lo escucho, pero me molaban en su día Roots and Boots. Vamos con sonidos más sincopados, con Los Granadians, con Feliz Navidad con los Granadians, que es un disco que me encanta. O sea, este disco me parece flipante, ¿no? Básicamente Los Granadians, que es una banda de Granada que hacía sonido, digamos, jamaicano, pues hacen una especie de reinterpretación a su rollo, al rollo jamaicano. Es un álbum sacado en 2003 pues de clásicos como Adeste Fideles, Hacia Belén va una burra rin rin, Noche de Paz, Ya vienen los Reyes Magos. Y bueno, es espectacular. No sé si, supongo que saldría en vinilo también, porque el Liquidator era muy dados a sacar cosas en vinilo. Reggae Sideral, ellos bautizaban el sonido de la banda, los Granadians del espacio exterior. Y bueno, el Liquidator siempre, yo recuerdo que siempre todo lo que sacaba era muy chulo. No he sido yo tampoco mucho de coleccionar álbumes así de música como ska, reggae, aunque me gusta. Pero bueno, los Granadians tienen un hueco en mi colección, que no es poco. Y vamos con otro álbum de los Granadians, donde ningún hombre ha llegado jamás, que creo recordar que era el tercer álbum de la banda, presentado en un digipack así muy chulo. Mirad las pintas que tienen los Granadians, ellos son como muy elegantes, aunque espaciales, pero son muy elegantes, ¿eh? La galleta muy chula, y así pues da gusto, ¿no? O sea, Liquidator haciendo bien las cosas. Y yo recuerdo, no me acuerdo, había una canción, El dinero es para gastarlo, este era un temazo. Recuerdo, a mí me gustaba más un disco que sacaron antes, pero que no lo pude tener en su día. Tenía yo también algún disco de Psycho Rude Boys del espacio exterior, pero había una que me gustaba mucho, que era Debes entender, o algo así se llama la canción, que me parecía un temazo absoluto. Nunca les he visto en directo. Tenía un colega que les gustaba mucho los Granades y era así como muy fan de ellos. A mí me gustaban, no tanto como el colega, pero bueno. Pero que los Granadians, pues una banda como que tocaban de puta madre y tenían su rollito. Vamos con sonidos más punko, ibérico, vieja escuela, vamos, sonido bruto, que estos son Etairo y estos Expulsados del Olimpo. Esto era una banda, un concepto loquísimo y brutal, básicamente, porque juntaba dos cosas que a mí me encantaban, ¿no? Juntaba todo lo que tiene que ver con la mitología griega, todas las cosas de Esparta, Troya. Fijaros, el nombre de mi canal es Visiones de Taigeto, o sea, el monte Taigeto. Entonces, Expulsados del Olimpo era un compendio de temas punks, digamos, porque en esta época Etairoi tenía un sonido más punkoy, más cercano a bandas tipo Caos Urbano, ese estilo. Aunque bueno, sí que es verdad que una cosa similar había hecho Holgan, que para mí son
grandísimos absolutos. Holgan y Riot Squad son de mis bandas favoritas de toda la vida del rollo pelao. Y bueno, fijaros las pintas que se marcaban los Eta Hiroi, ¿no? Disfrazados de óplitas. Y bueno, este disco yo creo recordar que lo tuve en el momento que lo sacaron. Fijaros aquí con la estampa de 300, que la estaba petando muchísimo. 300 en esta época. Y es un disco compartido. El logotipo de Eta Hiroi me flipaba mucho. Es un disco compartido. Lo sacó True Force Records, que es el sello de Pablo, que hacía un fanzine fantástico de Madrid, True Force, que era la Biblia para nosotros, y Eta Hiroi Records, ¿no? Ella, la propia banda produce el disco, este primer álbum, que tiene Sin Piedad, que es un cuchillo afilado, 136 de sangre, que es punky, 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 y Crestas Espartanas también era un temazo, y sobre todo la impresionante Negras Naves, que era seguramente su hit absoluto, ¿no? Pero bueno, esta banda tenía un sonido muy Holgan que me flipaba. Yo tengo la camiseta de la época de Eta Hiroi con el logotipo de Eta Hiroi. Pero con el logotipo, no este logotipo de los laureles, el logotipo de la cruz que tenía Eta Hiroi, que era una pasada el logotipo. Y también os voy a enseñar una pequeña selección de mis camisetas de la época. Aquí tengo una camiseta de mi fanzine, Ración Doble, que esto es con el tío de... Este es el Sigmar de Imperio de Warhammer. Tenemos una camiseta de Templas que esta le llevaba bastante ya a los conciertos. Aquí camiseta de Eta Hiroi, original de la época, una camiseta de Cock Sparrer, una camiseta de Amenaza Social que me la ha regalado la propia banda, Amenaza Social, mi camiseta de Cibelios y la camiseta que está destrozada, que esta la tengo, la uso normalmente para estar en casa, que es esta camiseta de Combat 84, Sending the Marines.
Qué tiempos aquellos, ¿eh? Ya, claro, estas camisetas ya con las lorzas que lucimos últimamente ya ni me entran. Pero bueno, son un viejo recuerdo de cuando lucía Tipín. Que aquí yo creo que en esta época todavía igual no lo utilizaban tanto, no sé ahora mismo, pero yo tengo la camiseta y la llevaba en mis tiempos mozos pues a conciertos míticos como aquel concierto de Suburban Rebels y Suspenders en la sala de Asca, que fue una locura, ¿no? Yo iba con esa camiseta de Eta Hiroi, porque yo era fan absoluto de Eta Hiroi y los entrevisté varias veces para mi fanzine, e incluso logré convencerles para que salieran en un programa de radio de unos colegas que hacían en Algorta, que se llamaba Crítica, y al final allí hicieron una entrevista que fue etílico onanista, o sea, bueno, loquísima la entrevista. Creo que la tengo si rebusco mucho, pero claro, no tengo ni puta idea de dónde están los casetes. La tengo grabada en casete porque la grabé de la época y era bueno, yo creo que estaban borrachos Eta Hiroi en la entrevista y no tenía desperdicio alguno. Eta Hiroi, banda mítica, nunca los vi en directo. No eran muy, digamos, muy, no propensos, pero no se prodigaban demasiado en los directos también, quizás porque en Madrid estaba un poco el tema enrarecido y tal, y Eta Hiroi no tenía mucho que ver con todo el sonido ese hoy de Madrid, de Non Servium, Caos Urbano. Estaban más cercanos, igual eran más cercanos al rollo mediterráneo, pero bueno, este Eta Hiroi es que, vamos, combinaba cosas que me fascinan, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el rollo griego y mezclado con un sonido punko y contundente, con una mala hostia que flipas. Entonces, vamos, espectacular. Vamos con este otro álbum de Eta Hiroi, que es este Acogidos por Caronte. Caronte es el barquero, ¿no?, que te lleva, digamos, al más allá, ¿no? Claro, pero tienes que ir con las monedas, ¿no? Para pagarle, porque si no, no vas a poder hacer el viaje. Y este álbum llevaba el EP este que sacaron, que era el Indoctum Yuga Ferre de 2005, que sacaron compartido con la banda francesa Paris Violence. Este es un disco ya editado por True Force, ya con el logotipo clásico de True Force, porque el primer disco, el primer disco yo creo que sería una de las primeras referencias de True Force, pero esto ya era no sé qué referencia sería esta de True Force, no sé si lo pone, True Force 21, la referencia 21 de True Force, y bueno, esto ya tiene un sonido mucho más pulido, ya 300 en un temazo, Expulsados del Olimpo también, o sea, ya grabado en el corazón, Poseidón, Negras Naves, que le hicieron como algún arreglillo como más moderno, y me gustaban mucho los temas también del EP, ¿no? Del split con Paris Violence. Y además es que pegaba mucho Eta Hiroi con Paris Violence, porque Paris Violence también era una banda así como muy ecléctica, que jugaba mucho con sonidos guitarreros así como muy guapos, y Eta Hiroi también era una banda súper guapa. Y bueno, este disco estaba muy, 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 muy bien. Mira, aquí tenéis Eta Hiroi son voz, señor Gordo Varón, primer guitarra y coros Lacasitos, que con este yo tenía contacto en su día, segundo guitarra y coros Juanpa, bajo y coros Tai, y batería Jason Ganzúas. Clásicos, Eta Hiroi, sonido hoy de Madrid, increíble. Vamos con una banda internacional, que estos son Descontento Juvenil, que es una banda que esto me lo compré yo en la tienda de Bristol en Bilbao, no, la tenía en Romo entonces, y me lo compré allí porque claro, este era uno de los álbumes que sacaba Joker Records, que Joker Records era un sello que lo comandaba Didac, que era un tío que hacía el fanzine ¿Acaso no recuerdas?, de Barcelona, y bueno, el tío sacó varios discos, no sé si creo recordar que sacó el primer disco de Suspenders también, o no sé si el primer disco de Suspenders lo sacó el de Santander, aquel, no recuerdo cómo se llamaba, pero bueno, ahora no recuerdo, me bailan un poco los datos, y esta era una banda argentina. En su día, pues bueno, lo escuché y tal, pero bueno, tampoco recuerdo mucho más de este álbum Descontento Juvenil. Recuerdo que Siempre que nos busquen era un temazo, esa estaba bien, pero yo me acuerdo más de bandas argentinas como por ejemplo Doble Fuerza, que estaba muy bien, que era así un rollo punk rock, así como un poco ramoniano, y sobre todo la banda argentina por antonomasia, que era Comando Suicida, con ese Ishalo B, o con la canción que le hicieron a Drew Barrymore, ¿no?, que era espectacular. Comando Suicida eran muy buenos, increíbles.
Vamos con Malas Cartas, la banda catalana, 365 días de odio. Este es el segundo álbum de la banda. Ya es un sonido un poquito más pulido, un poco más punk rockero. Yo creo que también es porque ellos saben tocar un poco mejor. Luego llegaron a sacar otro álbum incluso en directo, que lo grabaron en DVD, que fue una cosa así como no se veía mucho. Bandas, digamos, de punk, street punk y tal, sacando DVDs. O sea, era una cosa como muy innovadora para la época. Y claro, los medios también eran los que eran, porque esto, claro, estos álbumes los sacaba todos Mark de Bronco Bullfrog, la todopoderosa Bronco Bullfrog. Fijaros aquí qué foto más chula. Y bueno, tenía sus temas, 365 de odio, Vais a padecer, estaba bien, No Stick Boy, El Capital sobre todo era la más guapa, en mi opinión. Y estaba muy bien esta banda. Es la típica banda que molan, que están bien y tal, pero que luego nunca acabaron de trascender mucho más. Y estaba muy bien, o sea, los escuchas o lo ves en directo y tal, y es una banda que está de puta madre. Pero no acabaron así de cuajar tanto como igual merecían. Y este es el primer disco de Malas Cartas, con esta portada mítica. Y bueno, ya en esta época Malas Cartas tenía una estética, digamos, más skin, igual. Intento sacar el libreto, pero vamos, soy tan patético que soy incapaz de sacar el puto libreto. Bueno, aquí tenemos El Poder, Sucias Guerras, Tercer Reich, El Seminario, Violence, Bastardos, Chicos de Barrio, al otro lado. Sí que tenían, incluso yo creo recordar que tenían fotos con camisetas de Combat 84 y tal. Esto me lo compré en Street Warriors, tiene el precio todavía marcado de la época, 9 euros me costó. Y bueno, estaba bien, en una banda así como unos chavalillos y tal, pues eso, todos los sonidos estos, todas las bandas que sacaba Bronco Bullfrog estaban todas de puta madre, ¿no? Ida Rase, Alta Tensión, todos estos grupos, Social Combat también estaban muy bien, todas me molaban y intentábamos poco a poco ir comprando todas las bandas del catálogo de Bronco Bullfrog, poquito a poco íbamos haciendo. Vamos con una banda que también fue un impacto bastante guapo en su día, que esto es Los Muertos de Cristo. Esto era un doble CD como bastante ambicioso, que lo sacó Potential Hardcore. No sé si también lo editaron ellos también. Los pueblos no tienen pates. Esto era un disco como muy ambicioso, una portada así muy chula, y venía un libreto espectacular, ¿no? Un libreto que era la hostia, yo me acuerdo, espectacular. Me habré leído este libreto 100.000 veces. Yo recuerdo este libreto, el libreto de Último Asalto y el libreto de la Santa Familia Non Servium, que me lo sabía de memoria. O sea, me sabía todas las fotos y jugaba bueno, no es que jugaba, pero a imaginar cómo serían estas personas, ¿no? Además viene aquí toda la historia de Los Muertos de Cristo, que empieza más como una banda punk, así como, pues yo qué sé, pues como podría haber sido Reincidentes y tal. Lo que pasa es que ellos siempre se quisieron distanciar porque para ellos la temática de las letras era muy importante, ¿no? Por ejemplo, fijaros que la performance que hacían, estos estaban un poco en sintonía con bandas como Sin Dios, Puag, un sonido mucho más, digamos, contundente, pero también militante, ¿no? Pero bueno, estaba muy bien. Tienen sus canciones que están bastante chulas, muy elaboradas, además guitarrísticamente hablando también estaba muy bien. En Un Castillo de Papel era un temazo, Latinoamérica me gustaba mucho, Abre los Ojos, La Torre de Babel, que era así como un rollo musical con gaitas y todos los pobres no tienen patria, era un tiro en la nuca absoluto de canción. Resistiré, esta era la del dúo dinámico que hacían también, Cualquier noche puede salir el sol, Miliciano Anónimo, estaba muy bien el rollo este de Los Muertos de Cristo. También el colega que os he hablado antes que era fan de Granadians, Los Muertos de Cristo era como su grupo favorito. Venga, vamos con otra banda, que son estos Awake in the North. Awake in the North, esto es una banda de colegas, de amigos míos en la época. Bueno, todavía sigo siendo amigo de la cantante, que es esta, Virginia. Y bueno, yo en esta época, pues bueno, era colega del batera, que es este. Y bueno, pues al final surgió la idea de sacarles este álbum, que este álbum es la primera referencia de mi sello discográfico, que le llamamos Erronka Records. Erronka significa desafío en euskera, y es que era todo un desafío sacar un álbum de este tipo.
Era un álbum muy novedoso en la época, claro. O sea, imaginar en el año 2010 o así una banda, digamos, ibérica, de pelaos y de punkis, que cante una tía, era una cosa, vamos, bueno, yo qué sé, iba a decir de otro mundo o de otro planeta. O sea, era una cosa totalmente innovadora que no existía, pero ni por asomo. Además, ellas cantaban en inglés, no cantaban en castellano ni cantaban en euskera, y entonces se salían un poquito de la norma, ¿no? Bandas que cantaban en inglés, estaba Secret Army, estaba también Social Combat. No era muy habitual ver a bandas, digamos, ibéricas cantando en inglés. Este es el logotipo del sello de Ronca Records, que claro, esto tenía un montón de referencias, múltiples de referencias. Para empezar, tenía una referencia muy clara al sello discográfico VC Discos, del que en su día no es que me considerara fan, pero fue un sello importante para nosotros para comprender y conocer que existían bandas punks fuera del rollo comercial, o sea, bandas punks que no tenían nada que ver con Residentes, con La Polla Records, con Escorbuto, que era otro rollo, mucho más underground, que tocaban en bares para 20 personas, y existía como un circuito alternativo, rozando, bueno, no ilegal, pero claro, era un sonido mucho más atractivo para nosotros, porque era como mucho más auténtico para nosotros. Era como una especie de hermandad que todos los fines de semana pues tú ibas al baret o al gasteche, donde sea, y estabas con 100 borrachos allí cantando las canciones de este tipo de bandas, que te comprabas los discos en los conciertos, además. Era espectacular. Era un rollo como muy puro, ¿no? Como muy real. Y esto es Awaken the North, claro, esto es una maqueta. Esto es una maqueta, no se puede sacar, no se puede llamar ni disco. Es una maquetilla. Y claro, es que la peña del grupo no sabía tocar tampoco. O sea, Jonathan, el batería, era una especie de persona arrítmica absoluta. Además, recuerdo que me lo decía Peña, que sabía tocar y que le habían escuchado, y que era verdaderamente espectacular cómo tocaba la batería, pero por lo mal que lo tocaba. O sea, porque no sabía tocar la batería. Siempre tocaban los mismos ritmos, porque no sabía otros. Por ejemplo, Astola, luego montó una banda que se llama Motor Astola, y mejoró muchísimo, claro. Ya entonces ya hacía algún punteillo y tal. Y bueno, las chicas también, pues bueno, estaban bien, ¿no? La chica Yune, que era la bajista, y Virginia, que era la cantante. Y era como una cosa como muy exótica, además, porque cantando en inglés y tal. Era un rollo así muy chulo. Y bueno, el disco funcionó muy bien. Sacamos unos mil y pico discos, y la verdad es que creo que deberían quedar como 20 o así. Se movieron que no vender muchísimos discos, ¿no? Estos los vendíamos pues a 4 o 5 euros el disco, porque era una maquetilla, y bueno, en su día funcionó, ruló bien, y fue la primera referencia de mi aventura discográfica suicida absolutamente, ¿no? Esta portada así como mítica, de este álbum no mítico, pero bueno, es un álbum que guardamos con mucho cariño por ser la primera referencia de una aventura loquísima. Vamos con una banda de Euskadi que son Special Crew, que esto era una banda que no sé si tenía peña de Descontrol, creo recordar que sí, o de Arcada Social. Es un álbum que nos voló la cabeza mucho, porque claro, había un gasteche aquí ocupado en Algorta, que era una especie de chalet antiguo o algo así. Y claro, en esa época había como mucho movimiento pelado en Algorta, y estaba la banda Ucabilcada, había diferentes bandas. Yo recuerdo también que el Gasteche de Maidagan, que estaba aquí al lado, que llegó a tocar Caos Urbano, Mundo Matadero, Suspenders, Sartaco también, que en su día, cuando empezaron, tenían un sonido un poquito más oi skin, luego pasaron más a un rollo más hardcore. Y bueno, se montaban unos conciertos de puta madre. Y había como mucho movimiento, y en Algorta, joder, hubo una eclosión así de bandas como Cabilcada, como eran los otros Fuel Hoy, un montón de grupos así de sonido, ni puta idea, también estaban. Patada la Papada, que creo que eran de Verango, más un sonido más rollo La Polla Records. Y en el Gasteche aquel, recuerdo que había un skin que era un skin así como muy musical, como una especie de enciclopedia musical, que le gustaba mucho la música, y estaban pinchando todo el día la de Always Feeling the Oi de este disco, el Feeling the Oi. Y el Chaos, que era una versión como así como alternativa del tema mítico de los Foreskins. Y en su día escuchábamos, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Y es Special Crew. Y yo creo que este álbum, este de Special Crew, y el disco de Arcada Social, aquel del Sin Sufrimiento No Hay Gloria o algo así se llamaba, esos, buah, los escuchamos muchísimo. Luego, un poquito más tarde, bandas como Brigada Criminal también pegaron mucho, pero este Special Crew, bueno, mítico, ¿eh? O sea,
tenían un sonido así como muy guapo y era como muy exótico. Molaban mucho los sonidos en plan, el sonido, digamos, guipuchi, era muy guapo porque era como muy melódico. Lo que pasa es que luego llegaron, en mi opinión, llegaron a saturar demasiado porque salieron como 100.000 bandas y todas eran iguales. Pero todas eran iguales, pero en malo, porque había dos o tres que estaban muy bien, pero todas las demás eran como una especie de copias malas de los demás. Pero estos Special Crew, fundamentales y fantásticos. Vamos con una banda punk, que estos son los Potapotaje, con esta portada punky a más no poder, este esquizopunk, grandes fracasos. Esto es un álbum que sacó VC Records ya en su nueva etapa. Claro, ya sería Working Class Records. Claro, porque tuvieron algún problema, no sé si legal, con los Rasca y Pica, no sé, algún rollo. Entonces empezó el sello de cero. Y bueno, estos Potapotaje, yo me acuerdo de la canción mítica que tenían, eran Los pedos que pillamos. Y esto es un rollo Animales Muertos, más que nada. Es un sonido como pum, Manolo Cabeza a Bolo, Animales Muertos, como muy destroy, ¿no? Como muy punky, liposo más patujeto también. Un poco este tipo de punk, o sea, no tan elaborado, o sea, como 4 acordes y mala hostia y a berrear, ¿no? Y vale, se me había olvidado aquí que claro, en el logotipo de Ronca Records era una coña al logotipo antiguo, al viejo logo de VC Discos, que salía el pavo cagando. Y aquí tenemos la referencia del pavo cagando. Y luego era una referencia al cómic Strontium Dog, Perros de Estroncio, un cómic que yo devoraba en mi infancia, que lo comprábamos en el Todo a 100. Y además en esos cómics que eran brutales, que ahora los están reeditando con unas reediciones espectaculares. Comprábamos cómics como Flesh, El Juez Dredd, Dan Dare, un montón de cómics que nos volaron la cabeza y además salían fotos de tías en pelotas y tal. Y claro, como nuestras madres pensaban que eran tebeos y tal, pues no pasaba nada. Y nosotros teníamos ahí como 9 años, 8 años, estábamos leyendo cómics como súper violentos y estos Perros de Estroncio, además eran dibujados por Carlos Ezquerra, el creador también de Juez Dredd, nos marcaron muchísimo. Entonces, por eso la doble referencia a VC Discos y a Perros de Estroncio, ¿no? Que era Johnny Alpha. Y para que veáis lo frikis que éramos ya desde aquel entonces. Aquí podéis ver estos geniales cómics de Perros de Estroncio, ¿no? Editados por 2000 AD, ahora los está editando Dolmen Editorial y son una chulada de cómics, guapísimos, o sea, macarras absolutos. Esto yo leía cuando tenía, pues eso, pues 11, 12 años o incluso menos, 9 años, 10 años, estas macarradas de esta especie de Mad Max espacial, loquísimo y super punky. Seguimos con la pila de discos que no acaba nunca y vamos con este Licantropía de Matando Gratis. Yo conocía a Matando Gratis de escucharles en el disco recopilatorio que sacó el fanzine Busca y Destruye, que salía a salir de los bares, creo que recordar esta canción, y bueno, me sonaron bien y me molaron y tal. Y claro, lo típico, ¿no? Que era, se acercaba Navidad y tal, y los Reyes Magos y tal, y lo típico que te dice tu madre, oye, tú y... Yo no sé cuántos años tendría, pues yo creo que tenía 14 años igual. Y te dice tu madre, oye, tú, ¿qué quieres? Y claro, yo estaba como música. Yo recuerdo que el año anterior había pedido el disco de Domatofobia Defcon 2. Sí, me pillaba también el Apoya en tu recto, me lo pillé también, como en el año 2001, así más o menos. El MCD de Ningún Sitio, Ninguna Parte. Ibas pillando, ¿no? Ibas pillando, pues por ejemplo, un disco de cada, ¿no? Me pillé también uno de Seguridad Social que se llama Me Gustó Menos. Pero bueno, ibas pillando pues un par de CDs, un par de casetes, pero bueno, como conocimos a raíz de fanzines de 100% papel del VC y conocimos también a raíz del Busca y Destruye que existían bandas ajenas o que no tenían nada que ver con bandas como Reincidentes, La Polla Records, Escorbuto, Sociedad Alcohólica, sobre todo en actitud y sobre todo en precios también de discos, porque claro, estos discos valían un talego, los discos estos de Potencia Hardcore valían 1.500 pelas, no superaban casi nunca los 12 euros, y eso era una cosa que nos gustaba mucho. Y yo recuerdo, las mañanas que íbamos con una ilusión, íbamos a Bilbao toda la mañana de cacería a comprar discos, iba con un par de colegas, tío, que es que nos lo pasamos súper bien, tío. ¿Qué tiempos aquellos? Y yo qué sé, yo me compraba 4 o 5 discos, el otro también 4 o 5, y luego el otro también 4 o 5, luego los cambiábamos, escuchábamos, era todo el día música. Y este Matando Gratis, pues bueno,
No sé cómo, mi madre dijo, oye, pues voy a Bilbao, apúntame los 2 o 3 discos que quieras y te los compro. Entonces yo le apunté y un par de, pues no sé, le apunté como una lista de 20 y que ella eligiera, ¿no? Y se fue a Liquiniano, mi madre, a Liquiniano, y me dijo, Arcaich, que sea la última vez que me mandes a ir a estos sitios con los nombres de los grupos que, claro, lo típico, a ver, no son así, pero claro, tú imagínate a una mujer, yo que sé, mi madre que tendría, yo que sé, 40 y tantos años o casi 50, yo que sé cuántos años tenía. Entonces, claro, estamos hablando, esto sería en el 2002 o así, pues tenía 42, más o menos. Pues imagínate, una mujer de 42 años del año 2002. Claro que no era lo mismo que ahora. Ir a una tienda de Bilbao que está llena de punkis o skins o cosas muy contraculturales de anarquistas y tal, y ir con una lista pues de típico, pues yo qué sé, Mamá Ladilla, La asquerosa de tu madre, Tarzán y su puta madre ocupando piso en Alcobendas, Olor a sobaco, Cartón de vino, grupos de este tipo, la mujer pidiéndole al tío de la tienda, oye, tú me puedes enseñar un poco y vio las portadas y tal, y eligió este, y eligió también el de Bulpes. El de Bulpes, el disco que sacaron, el de cuando se volvieron a juntar. Entonces estamos hablando igual que 2002, 2003, más o menos, no sé. No recuerdo muy bien la fecha exacta. Y este disco, pues bueno, fue un regalo de Reyes de ese año, pues de 2003 o 2002, más o menos. En su día lo escuché, tenía alguna canción que estaba bien, la de Los Puntos Negros me molaba, Indigente estaba bien. Matando Gratis es el típico grupo, es un poco como Malas Cartas, es un grupo que está guay, mola, pero tampoco es como la broma de Satán y así, o sea, este sonido de Madrid, delincuencia sonora, un montón de grupos que son grupos que están guapos, los escuchas, están bien, pero nunca me han acabado de llamar tanto, pues por ejemplo, como unos Comando 9 milímetros, ¿no? O algo así, o unos TDK, Terrorismo, Destrucción, Caos, que eran brutalísimos y me encantaban. O incluso Rasca y Pica también, que tenían ahí un sonido guapo, así como tétrico y muy Death Kennedy, es así increíble. Pero bueno, Matando Gratis es un grupo que cumple, está bien, suena bien, tiene un sonido aceptable, es melódico y bueno, el disco estaba bien. Vamos con este álbum, que estamos hablando de La Mala Hostia, esto es una banda, creo que eran de Sevilla. Fijaros aquí la portada, míticas portadas estas de VC Discos. El diseño es como terrible. Los diseños de VC Discos son terribles. Aquí tenéis el logotipo de VC Records. VC Records es el logotipo antiguo. Y lo típico, ¿no? La contratación, los contactos de la peña de la banda. Pues es un disco muy bueno. Este disco está muy bien. Y el siguiente disco, que lo voy a sacar aquí también, es un disco también que está muy interesante. Las portadas, eso sí, son un poco horrorosas. Y el logotipo también era un poco como infantil, pero la banda sonaban de puta madre. Y tenían un sonido muy rollo Reincidentes. Claro, eso está muy bien si lo escucha alguien que le guste el rollo Reincidentes, pues que puede escuchar en YouTube temas de La Mala Hostia, ¿no? Para esto también sirven los vídeos, este tipo de vídeos, ¿no? Pues gente, por ejemplo, que no tiene ni puta idea de este tipo de bandas, pues luego, oye, pues trastear y tal, escuchar en Spotify, escuchar en YouTube, porque son bandas, tío, que yo creo que merece la pena y merecen una segunda oportunidad, porque igual no tuvieron la suerte que merecían. Y esto de La Mala Hostia, esto sacaron 2 álbumes. Para mí, cojonudos los dos, están muy bien, tiene un sonido Reincidentes total, además está producido por Fernando Madina de Reincidentes, y esta, pues, a ver, que recuerdo yo, Semana de Espanto estaba muy bien, tenía una muy buena, lo que pasa es que no me acuerdo cuál era, tenía una canción que era la que les hizo famosos, que es la que salía en el recopy de 100% Papel VC, que estaba súper bien. La de No cantamos cara al sol. Y yo creo que es esta, igual no voy a parar, que era No cantamos cara al sol, no somos ni no. Renegaremos de todo, menos de nuestras ideas. Na, 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 ni, na, ni, na, ni, na, na. Esa estaba guapa. Que era Ley de extranjería para la reina Doña Sofía. Na, na, ni, no. Estaba muy guapa. Y este álbum tiene el temazo que es Historia de Amor Yonki, que es un temazo que flipas. O sea, y además está muy guapo. Toda tu vida es mentira, es un temazo. Lolita también es un temazo. Estaba muy bien, o sea, muy bien producido. Unos tíos que tocaban de puta madre. Y además ellos, yo también les mandé una entrevista en su día. Me la contestaron y luego les hice una jugarreta a unos colegas que tenían un programa de radio. Lo mismo que hice con Eta Hiroi, pues lo hice con estos. Les dije yo hablaba por Messenger con los de La Mala Hostia, y les dije, oye, mira, a esta hora, a las 9:00 de la noche, no, empezaba a las 10:30, a las 10:30 de la noche llama a este número de teléfono. Y empezó el programa de radio, que es un programa de radio que se emitía aquí
en una radio pirata aquí en Uribe Costa, o sea, cerca de Bilbao, que lo escuchábamos lo escuchábamos básicamente el programa en directo, entonces no se podía ni grabar ni nada. Yo lo grababa con casete, intentaba grabarlo con casete, y les dije, mira, llaman aquí, que os van a atender, os van a hacer una entrevista. Y, pues bueno, pues la historia es que llamaron y, bueno, se lió la de Dios, porque claro, los del programa de radio fliparon porque empezaron a decir, somos de la mala hostia, Arcai, está Arcai. Y claro, se dieron cuenta los colegas que, hostia, Arcais, vale, este es Arcais, el del fanzine Relación de Hombre, que nos ha hecho aquí la jugarreta máxima de que les ha dicho a los de la banda que llamen aquí, y entonces surgió una entrevista improvisada que fue brutal, y además tocaron una canción, porque estaban en el local de ensayo y tocaron una canción en directo, y se oyó con el sonido del teléfono, y bueno, fue brutal. O sea, tengo la cinta, o sea, la tengo en el trastero, tendría que encontrarla, y porque eso hay que digitalizarlo como sea. Tengo esa y la de Tailoy. A ver si me pongo un día. Me pongo un día como un loco a buscar en el trastero trasterar, porque tengo realmente joyas sonoras que serían la polla, ¿no? O sea, que vieran a la luz. En los últimos años pocas bandas vascas me han sorprendido, me han impactado, ¿no? Pero una de aquellas que me impactó mucho fue Erasoka. Con este primer álbum Ichalpetik, nosotros conocimos a Erasoka porque era primo, el cantante era primo de uno que tenía un bar, que estábamos siempre en el bar, que era el Bar Cassette. Y bueno, y nos hablaba de que eran unos chavalillos que tenían como 14 años o 15 años y estaban tocando y tocando y tocando. Y claro, todos ellos habían mamado como mucho sonido, el sonido de Guipúzcoa, el sonido de Descontrol, un montón de bandas. También les gustaba bandas de Barcelona como Último Asalto, pero también les gustaba también el sonido de Madrid, Non Servium, Caos Urbano. Y entonces, estos chavalillos con 13, 14 años ya estaban tocando, tocando y tocando y tocando y ensayando y ensayando y ensayando. Y pues no sé, una vez pues les vimos en directo en un Gasteche. Pues yo creo que ellos tendrían 14, 15 años. Y la madre que los parió. O sea, yo flipé. O sea, dije, pero estos hijos de puta, ¿de dónde han salido? Además es que no tenían, o sea, eran unos chavalillos que tenían 15 años, 14, 15, tenían esas caras como de chavalillos ahí, como de aparvadillos, y como con una inocencia de la hostia y una ilusión de la hostia. Pero cómo tocaban los hijos de puta, o sea, tocaban súper bien, con mala hostia también, como con estribillos muy coreables, y yo, joder, yo me lo he pasado de puta madre en los conciertos que les he visto a Erasoka, me lo he pasado, vamos, teta. Yo recuerdo que les conocí y tal, bueno, les pillé todo el merchan, les pillé la camiseta que tenían, el CD, todo lo que tenían. Es que yo creo que la primera vez que les vimos todavía no tenían ni CD. Yo creo que no tenían ni CD. Esto es como una especie de maquetilla. Para mí es mi disco favorito de Erasoka. Luego sacaron un par más de discos. No sé exactamente cuántos, pero yo me acuerdo del Plastic Mass Assassin, ese sí, creo que es el siguiente que sacaron, y no sé si sacaron alguno más, pero joder, esto, Salpadeuta con Escuncha, me gustaba mucho, de Loncharten en un temazo, Algorta, Utican, Anchinatic, o sea, Erasoka, aquí con el logotipo, esta camiseta tenía yo, esta camiseta Granate, que la lucí en el Festival Desmembrados Fest, esta era Granate, súper bonita, esta camiseta con las cadenas de Navarra y las pistolas. Y luego me compré otra, una negra con franjas blancas, y les hice entrevista y todo a Erasoka. Y luego además nosotros, como también vendíamos fanzines y tal, ellos, vinieron con una inocencia de la hostia. Y claro, yo me acuerdo que, claro, mi fanzine ya era un poco conocidillo más o menos en el mundillo. Y me quedaban yo qué sé, pocas copias de viejos números. Y los chavales ahí me compraron todos, en plan, y estaban todos flipados. Buah, tío, esto es. Buah, en internet he leído que el fanzine no sé cuál. Estaban con una ilusión, los chavales, pero acojonante. Y yo, vamos, Erasoka,
Erasoka me lo he pasado de puta madre siempre en todos los conciertos que les vi. Ahora ellos, algunos de la banda tocan en la banda RNSA, que la están petando muchísimo. Me consta que les va de puta madre. Y allá donde van petan. Ya a mí, sinceramente, es una banda que no me gusta. Pasa lo mismo que con Kale Kurdendak, ¿no? Yo le saqué el primer disco a Kale Kurdendak junto a más sellos. Ahí estaba también Pedro de Riot Kids, y había unos cuantos más. Estaba, no sé si estaba Teletecho, alguno de Guipúzcoa también, no me acuerdo más. Creo que el pavo este que. El de Slevy también estaba metido ahí. Sacamos un montón de discográficas un poco de aquella manera. El disco, bueno, porque aquel disco de Cali Kurdan, el primer disco, el primer larga duración, me sorprendió mucho, me impactó mucho, porque era como una especie de hostia, de por fin una banda skin rollo británica. Ya había alguna, que era Hostia de hoy, Kale Kumeak también tenían algo, pero era más punky. Pero joder, estos me parecieron, Kale Kurdan me pareció como la auténtica banda skin band, ¿no? Para decir una banda skin, porque Descontrol ya estaban haciendo un sonido diferente, ya se estaban como desligando un poco del rollo, ya empezaban a tener tratos con Oyuka y tal, o con Elcar y tal, y ya estaban en circuitos más, digamos, de estos típicos de Aberchales y tal, pues donde pueden tocar también Sutagar, cosas así, Anestesia, bandas de este tipo, que también molan mucho, pero claro, no es lo mismo, ¿no? No es, ya no tocaban en el Bareto, no sé cuál. Y yo, vamos, viendo, yo me acuerdo de un concierto que dieron en las fiestas, no, en el Gaztetxe de Basauri, de Erasoka, pues que dieron un concierto de la hostia. Luego en el Gaztetxe de Chorimalo de Algorta que les vi, que era un Gaztetxe súper pequeñito, dieron otro concierto de la hostia. En algunas fiestas de Algorta creo que también tocaron en el Puerto Viejo, que dieron también festi de la hostia. Eran muy buenos en directo porque tenían un público como muy entregado, ¿no? Y esto también pasaba con Kale Kurdanga. Yo me acuerdo de un concierto que dieron en, no me acuerdo cómo se llamaba un bareto que había en Azpeitia, un bareto súper pequeño, el Charrancha, creo que se llamaba, Charrancha. Que eso fue un concierto, bueno, apoteósico, o sea, toda la peña sin camiseta, la gente todo borracha, la gente tirándose desde el escenario, la peña con tirantes, todo borrachos, peña de Madrid y de todos los sitios, de Euskadi, de un montón de sitios, bueno. Y otro concierto que dio Cali Kurdanga también en Guernica, en el Gaztetxe Guernica, con Helber Boys y BC Bones, también fue la polla, y otro que dieron en Tolosa junto a Evil Conduct, que sería Evil Conduct, nosotros decíamos, que les vimos también en Evil Conduct en Durango, en el Plateruena, que dieron un show muy guapo, que esas semanas que se montaban festis muy locos, porque luego recuerdo que tocó Templars, y luego también tocaba Perkele, o sea, había como mucho movimiento de bandas, tocaba Exploited, te tocaba La Resort, Business, bandas de este tipo, Cogni Race se tocaban aquí, y giraban mucho por aquí, por Euskadi. Y cómo eran aquellos, no me acuerdo cómo se llamaban, Discipline, o Discipline creo que se llamaban. Sí, que también tocaban en la Sala Jam, en Vergara. Y estos Erasoka, bueno, la petaron muchísimo, aquí, sobre todo en Algorta, y pues como lo harían unos años antes, pues la banda madre, ¿no? Que era Ucabilcada, o ya lo habrían hecho antes también los Lager 33 de Sopelana también, que era sonidos también de aquí vascos, ¿no? Yo recuerdo sobre todo Suspenders que tenían un directo así como muy demoledor. Siempre había la coña, ¿no? De cuántas bajas tenían los discos de Suspenders, ¿no? Porque había como 1000 y pico muertos. Si contabilizabas todas las canciones de Suspenders, había como 1877 muertos en el álbum. Y tocaron, yo me acuerdo de la Hagamos de Hoy una amenaza cuando montaba los conciertos aquellos colinas cantantes de Suspenders, que era, bueno, era una fiesta. Tocaron uno, el primero fue con Último Asalto y con Banda Antisocial en el Gasteiz de Basauri. O sea, qué tiempos aquellos, lástima no haberlo visto. Vamos con más punk, Animales Muertos, ¿no? Esto es una reedición, que esto lo sacó VC Discos, Working Class Records, y ahora en vinilo lo ha sacado Potencia Hardcore. Este álbum estuvo muchos años descatalogado y VC Discos tuvo a bien pues reeditarlo, ¿no? Es un álbum, digamos, bastante mítico. Yo la primera vez que tuve constancia de Animales Muertos fue en una entrevista que le hicieron a un pavo, no me acuerdo cómo se llamaba, el tío, que era un tío que tenía un garito en Madrid, que salía en el 100% papel del VC número 5 y que debía ser como muy famoso, un punky muy famoso que tenía como su puestillo en el rastro y tal. Y le entrevistaron y le preguntaron cuál era su banda favorita punk. Y él dijo Animales Muertos. Y claro, yo no tenía ni puta idea de Animales Muertos. Claro, nosotros conocíamos Escorbuto, Cicatriz, RIP, bandas de ese tipo, pero claro, Animales Muertos se nos escapaba. Y luego, años más tarde, pues sí que conocimos Animales Muertos. Y, joder, Lacra Social y el Véndemelo, ¿no? De la versión aquella de Judas Priest, ¿no? Que hacían con Manolo Cabezabolo, Animales Muertos, pues es un clásico del punk costrismo.
como Piorreal, Hiposmas Patujeto, Costra Nostra o incluso Asto Pituac. Y ya para terminar, vamos a terminar con una banda punk, también que podríamos catalogar también como también un poco rollo punk costrilla. También estos también eran muy de autoproducirse maquetas y tal, eran como muy activos en sus producciones, digamos, y sacaron como bastantes maquetas. Y esta es una maqueta que sacaron en directo, no sé cuántas maquetas tienen, luego sacaron ya álbumes y tal. Ya no les seguí la pista, cuando ya sacaron los álbumes yo sí que les escuchaba en esto, en las maquetas estas, ¿no? Y bueno, estaban bien, o sea, eran un sonido muy La Polla Records, sí que las canciones, La Casa del Señor me parece que estaba muy bien. Siempre se les ha achacado de que son muy parecidos a La Polla Records, pero bueno, parecía como peña como muy auténtica, muy maja. Y bueno, yo les entrevisté en mi fanzine número 2 y unos colegas también que hacían el fanzine Urban Unit les entrevistaron en su primer número. Y fijaros aquí los dibujillos que tenían también. Pues bueno, como muy de la época, ¿no? Muy del año... Claro, esto está grabado en el año 2005, pues claro, yo en el año 2005 tenía 18 años. Pues ellos yo creo que son más o menos de mi misma quinta y les hemos podido ver en directo varias veces por Bilbao y tal, en Gaztetxes y tal. Y bueno, era una banda muy... Eso es, pues ya te digo que estaba muy bien. Dentro de lo que es el punk, si te gusta la Polla Records y así, pues Manifa es muy de ese palo. Y decía antes de Erasoka, de bandas que me marcaron o que me impactaron en los últimos años, no han sido muchas en Euskadi, no han sido muchas las bandas que me han marcado. Kale Kurden, cuando sacaron el primer disco, me pareció muy impresionante, por eso, como concepto más que como sonido, muy impresionante, y por eso saqué yo el álbum, o sea, y dije, me aventuré a sacarlo. Luego me impresionaron muchísimo Iyots, una banda como death metal, thrash metal, que les vi en directo en Donosti, que fuimos con un colega con el coche y fuimos a ver un directo de Ángelus Apatria. Ángelus Apatria tampoco eran muy famosos en esa época y tocaron como una especie de no era un Gaztetxe, era como una especie de centro social para jóvenes y tal, como una cultura echea, una casa de cultura o algo así. Tocaron primero de teloneros y Yachts y nos gustaron muchísimo. Y estaban los de Ángelus Apatria de ellos vendiendo merchan y les compré yo unas camisetas y algún disco. Creo que tenían solo, no sé si tenían el primer disco editado, no tenían más. Y nos moló mucho, ¿eh? Y Yachts nos molaron mucho. Y luego ya los últimos así que me han sorprendido, para bien ha sido Thatchers, que tienen un sonido así como recuperan un sonido muy saramero, ¿no? Muy de Sarama, muy class, como muy elegante tocando. Y molan. Lo que pasa es que yo estoy como muy desconectado del rollo. Yo, por ejemplo, todos estos Ratzinger, todas estas bandas que hay ahora como en Euskadi, no me acaban de convencer. O sea, no veo que haya una banda en Euskadi como las había entonces, o sea, que me guste, ¿no? Del rollo punk o así, que seguramente las habrá, pero no he encontrado yo ninguna. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Prometo más vídeos de este tipo porque tengo, claro, yo sí podría hacer 40.000 vídeos porque todos los putos discos que tengo. Pero bueno, tampoco quiero aquí centrar el canal solo en esto porque mi canal va de más cosas, no solo va de música. Entonces, bueno, de vez en cuando pues subiré algún vídeo de este tipo. Y eso, que lo hacemos esto con mucho placer porque nos evoca recuerdos, que es nuestra vida, es nuestra colección. Nosotros éramos y seguimos siendo fans, íbamos a todos los conciertos, nos comprábamos todos los discos que podíamos, nos comprábamos todos los fanzines y este tipo de vídeos pues sirve un poco, el objetivo es intentar como hacer un rollo como arqueológico, digamos, para que la mucha peña que no tuvo conocimiento de estas bandas, que estas bandas no son tan conocidas, pues pueda descubrirlas y, oye, pues que y vivir o intentar como ilusionarse como nos ilusionábamos nosotros con ellas, ¿no? Cuando las veíamos en directo, cuando nos comprábamos sus discos, cuando hablábamos con ellos, cuando los entrevistábamos o cuando nos emborrachábamos con ellos. Así que venga, chavales, un saludo, si os gusta darle like, comentar, pues yo que sé, vuestros álbumes favoritos del rollo punko ibérico. Sí que es verdad que todavía no me he metido mucho con los grandes tótems, ¿no? Con Cicatriz, Rigip y tal, ¿no? Pero bueno, espero que os guste y un saludo, chavales. Arriba Visiones de Taijeto.